La doctrina del diablo lleva a los pobres pecadores perdidos a las puertas de la perdición y fuego ardiente donde no hay salida. Y esta es la doctrina de los mormones. Su iglesia se maneja como un negocio y tiene mucho éxito. Se protegen bajo el paraguas del cristianismo, a lo que ellos no pertenecen. El asunto de los mormones es importante porque vemos sus edificios grandes y vemos sus misioneros en todas las ciudades grandes del mundo. En todo el mundo están ellos y por eso nosotros necesitamos estar preparados para defender la fe. Estos misioneros sirven el gran enemigo de la iglesia cristiana, la gran serpiente, Satanás. Hay tres errores comunes con todas las sectas: su historia, su profeta y su doctrina. Y esto no es diferente con los mormones. Los testigos de Jehová tienen estos tres problemas. Su historia. ¿Cuántas veces los testigos de Jehová treparon la montaña para esperar la segunda venida de Jesucristo? Jesús no vino. Su profeta, Carlos Russell, era un vendedor de trigo milagroso. En su juicio, en el tribunal, en la corte, él mintió, diciendo que sabía el idioma griego y ni podía decir las letras del abecedario. Y su esposa le dejó. Y su doctrina, ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que el Espíritu Santo es una fuerza y que no hay infierno eterno. Igual con los adventistas. Esta secta empezó cuando treparon la montaña para esperar la segunda venida de Jesús y Jesús no vino. Su profeta, Ellen White, su profecía que tenemos el santuario y el juicio investigativo, estas doctrinas que llegó a causa de una falsa profecía que Jesús iba a regresar. Y los adventistas todavía hoy en día siguen las falsas profecías de Ellen White. Y ellos también tienen otra doctrina errante: guardar el sábado, el alma duerme y no hay infierno eterno. Los mormones no son diferentes. Su historia está llena de error. Su profeta dio varias profecías que fracasaron y su doctrina es repleta con huecos como ese balde de agua que tiene huecos regando agua y no sirve para nada. Los mormones creen que en el siglo XIX la iglesia estaba en mal estado y caracterizado por una falta de unidad. Esta iglesia empezó en el año 1820. Estamos hablando sobre los mormones. Y empezamos con el primer error, su historia. Entonces ellos pensaban que la iglesia estaba en mal estado y no había unidad, porque cada denominación tenía otra creencia sobre bautismo, sobre cena del Señor y sobre gobierno de la iglesia, asuntos no esenciales a la fe. Ellos creyeron que Dios iba a restablecer la verdad en un país libre para que sería posible para propagar la verdad. Creyeron que Dios iba a escoger un hombre fácil de enseñar, joven y fuerte. Y ahora vino este hombre, Joseph Smith, con su nueva revelación. Joseph Smith o José Smith es el fundador de los mormones. Cuando tenía 15 años, él empezó esta secta. Según él, recibió revelación divina. Era el año 1820 y Smith tuvo solamente 15 años. Smith creyó que había solamente una iglesia verdadera y él estaba orando que Dios le enseñe a cuál iglesia debe congregarse. Y él vio, mientras estaba orando, él vio dos personas aparecieron a él. Tuvo una visión y uno dijo al otro: esto es mi hijo amado, escúchale.
Smith preguntó en cuál iglesia debe congregarse y la voz le dijo que ninguna era la iglesia de Dios, porque ninguna tenía toda la verdad del Evangelio. Entonces Smith esperaba más instrucción. 3 años después, Joseph Smith recibió otra revelación. 4 sueños, 4 visiones tuvo en el curso de 12 horas. Y otra vez, mientras estaba orando, un mensajero de Dios nombrado Moroni le apareció. Y Moroni le dijo que Jesús resucitado apareció a algunos fundadores del país de los Estados Unidos. Y les dio platos de oro. Y era el trabajo de Smith para traducir estos platos de oro, cual incluyeron el Evangelio de la boca de Jesucristo mismo. Y esto es el libro de Mormón, lo que ellos tienen. Jaime Talmage, uno de los 12 apóstoles de la iglesia en 1977, escribió en su libro, Los Artículos de Fe, la posición de la iglesia mormón en relación a la Escritura. Y él escribió, el libro de Mormón es un récord de inspiración divina, hecho por los profetas de la gente antigua, quienes habitaron el continente americano por siglos, antes y después el tiempo de Cristo. El libro de Mormón dice en primero Nefi, esta es otra Biblia que ellos tienen, 13:28, por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Los mormones creen que la Biblia es incompleta y que no es suficiente, y por eso Dios dio a ellos más revelación, el libro de Mormón. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ellos no tienen la verdad, porque la Biblia dice algo completamente diferente. Y ahora vamos a ver, ellos creen que la Escritura es insuficiente, es incompleta. Y esto es algo que todas las sectas tienen en común, más revelación. Y este es el peligro de tener la creencia que la Escritura no es suficiente para nuestra fe, que no es completa y que todavía existe nueva revelación. Porque si todavía existe nueva revelación, ¿por qué no pueden aumentar a la Escritura? Tal como han hecho los mormones. Este es un problema con la Iglesia Católica, porque ellos creen y dicen que si no creemos esto, que no somos hijos de Dios, que Dios resucitó a la Virgen María en su cuerpo, ascendió al cielo y ahora tenemos que orar a ella. Ella es nuestra mediadora. Si no creemos esto, estamos perdidos, dicen ellos, y no podemos heredar la vida eterna en el cielo. Este es un problema con los adventistas. Esta denominación empezó con un fracaso esperando el regreso de Jesús. Y Jesús no vino. Y por eso ellos cambiaron la profecía diciendo que Jesús entró al santuario en el cielo y no en el mundo. Y ahora tienen esta doctrina del juicio investigativo, que Jesús está averiguando quiénes son sus hijos, tal como Jesús no sabe. Abre la Biblia a Salmo 119. Salmo 119, 89. Y vamos a ver que Dios ha preservado su palabra. Dios ha preservado su palabra. Los mormones dicen que necesitamos más. La Escritura no es completa, no es suficiente para nuestra fe. Pero mira lo que dice la Biblia aquí. Lamed para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Entonces tenemos su palabra para siempre. Vamos más allá en Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Y versículo 8. La hierba se seca,
La flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios ha preservado su palabra. Esta es una doctrina de bibliología, la preservación. Vamos ahora a Gálatas 1:8. A ver lo que dice el apóstol Pablo. Cuando alguien viene con otro evangelio, además de lo que aparece en la Biblia, el apóstol Pablo tiene algo que decir sobre esto en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Los mormones dicen que había un punto en tiempo en que la palabra de Dios no se paraba, sino estaba perdida. Pero la Biblia dice que Dios ha preservado su palabra. En los Salmos dice esto. En Isaías dice esto. Y el apóstol Pablo dice sobre grupos como los mormones en Gálatas 1:8, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, o sea, que no sea un hijo de Dios, sino está perdido, yendo al infierno. José S. Smith, el sexto presidente de la iglesia mormón, dijo que los reformadores construyeron la fundación para el más perfecto evangelio de verdad venir. Otra vez y otra vez ellos dicen que la palabra de Dios no es suficiente para nosotros, que necesitamos más, nueva revelación. Aquí dicen que la palabra no es suficiente y que hay algo más, mejor que la Biblia. Y además de la Biblia, los mormones tienen Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio y el Libro de Mormón. Lo que ellos también dicen es Escritura. Entonces, cuando el ángel Moroni le dio estos platos a Joseph Smith, el trabajo era traducir estos platos de oro, que es más escritura que estaba perdida por cientos de años. Él tradució estos platos de oro y ahora ellos tienen más Biblias. La Biblia de Mormón es el libro de Mormón. Ellos tienen más revelación que ellos, según ellos, estaba perdido por cientos de años. Esta posición está llena de error, que la palabra estaba perdida y que necesitamos una restauración de la verdad. Se basa en la creencia que la Biblia tiene errores y por eso una restauración de verdad es necesaria. Los mormones dicen que creen en inspiración bíblica, que Dios respiró las palabras de la Biblia y por eso son sin error, pero ellos corrompen esta doctrina de inspiración cuando aumentan a la escritura diciendo que necesitamos más. Y cuando estudiamos sus doctrinas vamos a ver que las doctrinas de ellos contradicen la palabra de Dios porque la nueva revelación que han tenido contradice la palabra de Dios y por eso ellos no pueden creer en la inspiración que Dios mismo respiró estas palabras y que estas palabras son sin error. Ahora vamos a Salmos 12:7. La Biblia siempre ha sido preservada por medio de la mano fuerte de Dios. Hay épocas en la historia cuando hombres querían destruir la palabra de Dios, amontaron a todas las Biblias para quemar, pero Dios ha preservado su palabra. Mira lo que dice aquí en Salmo 12:7. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Vamos a Mateo 24:35. Mateo 24:35. Aquí Jesús está hablando en Mateo 24:35. Y Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es de la boca de nuestro Salvador Jesucristo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 18, Jesús dice algo semejante.
Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Los mormones nos quieren hacer pensar que no solamente una jota y una tilde han pasado de la ley, sino libros y libros han pasado de la ley. Y que ahora ellos tienen toda la revelación de Dios y nosotros no tenemos todo. Nuestra Biblia no es completa, no es suficiente según ellos. La Biblia dice que es suficiente para la fe y práctica del hombre. No necesitamos más. Aunque el hombre tendrá tentaciones y pruebas en este mundo, la palabra de Dios es suficiente para dar fuerza, proveer esperanza y para guiarnos en nuestro camino de tinieblas aquí en el mundo. Dios ha revelado en su palabra todo que Él quiere que el hombre sepa. En Salmo 19 podemos leer lo que dice la palabra. Salmo 19, versículos 7 a 10. Salmo 19, 7 a 10. Y la Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta. Los mormones dicen que no es perfecta, que necesitamos más, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del pañal. La Biblia misma dice que es perfecto. Aquí en Salmos también vemos esto, lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3. La palabra nos dice que no necesitamos nada más, que la Escritura es suficiente para nuestra fe y práctica. 2 Timoteo 3:16. Hay muchos versículos que hemos leído sobre la preservación de la palabra en los Salmos, Isaías. Ahora vemos que la Escritura es suficiente. 2 Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí leemos que la palabra es inspirada, que Dios mismo respiró las palabras, sopló las palabras que aparecen aquí. En el próximo versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Si necesitamos más que la palabra de Dios, ¿es posible ser perfecto? No, porque hace falta algo. Hace falta el libro de Mormón, según los mormones, pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la palabra de Dios, la Escritura, es suficiente para que nosotros seamos perfectos y enteramente preparados. Los mormones dicen que no somos enteramente preparados, que necesitamos más revelación de Dios. Y José Smith recibió esta revelación en 1820 y 1823, cuando el ángel Moroni le apareció a él, le dio los platos de oro para traducir, para escribir el libro de Mormón. Esto contradice la palabra de Dios. Vamos a 2 Pedro capítulo 1. Aquí también en Timoteo vemos que la palabra de Dios es inspirada. Esta es otra doctrina, la inspiración de bibliología. Inspiración en este mismo versículo, 2 Timoteo 3:16. Y 2 Pedro 1 también nos dice la manera
que la palabra de Dios ha sido inspirada. Vamos a ver después, cuando estudiamos la doctrina de los mormones, que la doctrina de ellos contradice la palabra de Dios, que ellos rechazan la inspiración porque a causa de su nueva revelación ellos tienen otras creencias, al contrario de la Biblia. En 2 Pedro 1:16, la Biblia dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos con Él en el Monte Santo. Tenemos además la palabra profética más segura. El apóstol Pedro está diciendo aquí que tenemos la palabra de Dios, la palabra profética que es más segura que cualquier experiencia que hemos tenido o que José Smith ha tenido cuando recibió supuestamente más revelación. Después de esto, el apóstol Pedro dice, a la cual, versículo 19, hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso sabemos que la palabra de Dios es verdad, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, el tercer miembro de la Trinidad, dio la palabra de Dios a estos hombres santos. Ellos estaban movidos por el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos para escribir la palabra de Dios, lo que es inspirada. Dios mismo respiró estas palabras. Los mormones rechazan esta doctrina de la inspiración. Vamos a ver cuando estudiamos su doctrina. Pero ahora vamos al segundo punto de error con esta secta de los mormones, su profeta. José Smith o Joseph Smith nació en los Estados Unidos. Y como dije antes, él tuvo una revelación cuando tenía 15 años. Recibió más revelación. Hay un doctor quien es un historiano y él era mormón, pero él empezó a estudiar la historia de los mormones y él empezó a estudiar la vida del profeta José Smith. Y cuando él supo cómo era la historia y la vida, él estaba escribiendo esto. Y los mormones dijeron, ya no puedes escribir eso, porque eso es malo para nosotros. Pero él dijo, pero yo voy a escribir la verdad, lo que yo he encontrado. Y ellos por eso le excomunicaron de la iglesia de Mormón. Lo que él aprendió es que el fundador de esta secta, Joseph Smith, tuvo cosas de magia para buscar tesoro. Él tuvo piedras mágicas. Y en su libro, que Dr. Michael Quinn, en el libro que él escribió sobre Joseph Smith, hay fotos de estas piedras de mágica que tuvo Joseph Smith. Este suena como un hombre de Dios que tiene cosas mágicas para buscar tesoro. Esto es lo que el fundador era, un buscador de tesoro. Y su propia madre, Lucy Smith, la madre de Joseph Smith, confirmó que su hijo, el fundador de los mormones, buscaba tesoro. Ahora, estas son cosas que los mormones no saben, porque sus líderes no enseñan estas cosas a todos ellos. Un hombre
Josiah Stoll era un buscador de tesoro. Y Stoll escuchó que Smith tuvo algunas cosas para buscar tesoro. Entonces Stoll se fue a la casa de él y su madre, la madre de Joseph Smith, confirmó todo esto, Lucy Smith. Vino a Joseph Smith y ambos se fueron con sus piedras mágicas, con sus cosas de magia para buscar tesoro. Ambos se fueron para buscar oro y no encontraron oro, no encontraron nada. Entonces, primero, este hombre era buscador de tesoro. Y también cuando estudiamos los testigos de Jehová, aprendimos que el fundador de ellos, Carlos Russell, él vendía trigo milagroso. ¿Qué es con estas sectas? Bueno, pero en su visión, cuando Joseph Smith tuvo su visión con el ángel Moroni en 1823, Moroni repitió 3 veces su comisión a este buscador de tesoro. La historia de esta visión está escrita en La Perla de Gran Precio, otro libro de escritura que ellos tienen. Pero en la edición de 1851 de La Perla de Gran Precio, dice que el ángel no era Moroni, sino Nefi, otro ángel. Alguien completamente diferente. Smith escribió años después que Nefi se le apareció a él y no Moroni. Pero no se preocupa, porque los escribas de los mormones han borrado este Nefi de su Perla de Gran Precio, de su otra Biblia, para poner el nombre Moroni, para corregir el error de su fundador y profeta, Joseph Smith. Smith tuvo otros problemas además de esto. Cuando los mormones vivían en Illinois, un estado de los Estados Unidos, un periódico supo que muchos mormones eran polígamos. El periódico publicó esto y atacó esta doctrina del diablo varias veces. Joseph Smith ya no podía soportar esto, ya no podía, porque este periódico ataca a los mormones otra vez y otra vez. Joseph Smith estaba harto y dio el orden para atacar el periódico. Después de esto, ya las autoridades vinieron y arrestaron a José Smith. Mientras él estaba en la cárcel, algunos hombres ya enojados llegaron a la cárcel y le mataron a Joseph Smith. Vemos que su historia había error en la Perla de Gran Precio de 1851. Joseph Smith dijo que vio a Nefi, y antes dijo que vio a Moroni. Un profeta de Dios no se equivoca. Después vemos que fue arrestado por atacar el periódico. Cuando él se murió, Brigham Young, ahora hay una universidad en los Estados Unidos, se llama Brigham Young. Él empezó a ser el líder de esta secta, pero él tampoco estaba sin problemas. Cuando él era el líder, había un masacre de inmigrantes. Los mormones con uno de ellos se llama John D. Lee. Ellos atacaron un carro lleno de inmigrantes y mataron a todos. El gobierno de los Estados Unidos condenó a Lee en un tribunal y le mató. Pero antes de morir, Lee escribió un libro. Y este libro existe hoy en día. Se llama Confesiones de John D. Lee. Y en este libro, Lee escribió que actuó con el apoyo de Brigham Young. O sea, la matanza tuvo el apoyo del líder de los mormones, su presidente, su segundo profeta, Brigham Young. Tal como Smith, Young aceptó el título de profeta y todos los presidentes de los mormones son profetas. ¿Qué dice la Biblia sobre los profetas? Abre la Biblia, Deuteronomio 18, versículos 20 a 22. Deuteronomio 18, 20 a 22.
Aquí Joseph Smith dio algunas profecías que fracasaron. Vamos a ver 3 de estas profecías de Joseph Smith. Pero primero, leemos que era la ley de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento para un profeta falso. Dice en versículo 20, pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces sabemos que alguien es un profeta falso si profetiza algo que no pasa. Ahora vamos a analizar las profecías de Joseph Smith. 3 nomás vamos a ver. Estas profecías están escritas en Doctrina y Convenios. ¿Se acuerdan que los mormones, además de la Biblia, ellos tienen el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio? En Doctrina y Convenios, en sección 111, 2 y 4, Smith abre su Doctrina y Convenios a cientos, no. Smith dijo en sección 111, 2 y 4, que en 6 de agosto de 1836, en Salem, Massachusetts, un estado en los Estados Unidos, dice, tengo muchas riquezas en esta ciudad para ti, y su riqueza perteneciente a oro y plata será tuya. Esta profecía era falsa. Nunca encontraron oro ni plata en Salem, Massachusetts. Y después de eso, algunos seguidores de Joseph Smith, de los mormones, le dejaron cuando supieron que era falso profeta. Esto era un error de profecía. ¿Qué dice Deuteronomio 18? No tenga temor de él, porque no es un profeta de Jehová. Otra profecía falsa aparece en Doctrina y Convenios 87.1. 87.1. De cierto, así dice el Señor concerniente a las guerras que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y la miseria de muchas almas. Y este es versículo 2, aquí hay un error. Y vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando en ese lugar, porque he aquí los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aún al país de la Gran Bretaña, como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones, y entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones, otra vez dice. Y acontecerá después de muchos días que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Y también acontecerá que el resto de los que hayan quedado en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Aquí está hablando sobre la guerra civil en los Estados Unidos, que pasó en el siglo XIX. Y algunas falsas profecías aquí. Joseph Smith, el fundador de los mormones, dijo que todas las naciones iban a estar en una guerra mundial. Esto no pasó. La guerra quedó en los Estados Unidos, entre los estados del norte y los estados del sur. No se fue a todas las naciones como él profetizó. Esta es una falsa profecía. Más que esto, en versículo 5 aquí, dice que el resto, los indígenas nativos de Norteamérica, se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Pero los gentiles conquistaron a los indígenas nativos de Norteamérica,
quitando su tierra de ellos y esforzándoles a vivir en reservaciones. Más prueba que Joseph Smith, el fundador de los mormones, era falso profeta y enemigo de Dios. Más que esto, en Doctrina y Convenios 124, 59. 124, 59. Hablando sobre su casa en Nauvoo, Illinois, un estado de los Estados Unidos, Joseph Smith profetizó que esta casa quedaría para siempre. Dice, por consiguiente, hay un lugar en esa casa para mi siervo José, Joseph Smith, y para su posteridad después de él, de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Pero los mormones salieron de Illinois antes de terminar esta casa, y poco tiempo después la casa fue destruida. La posteridad de Joseph Smith no vivía en esa casa de generación en generación. Para siempre la casa fue destruida. Otra profecía falsa de este líder de los mormones. Por eso sabemos que esta secta no es verdad. Pero estos mormones, los misioneros que andan en las ciudades del mundo, no saben estas profecías falsas de José Smith. Si nosotros le podemos enseñar la verdad sobre el fundador de esta secta, y si abrimos la Biblia, Deuteronomio 18, para enseñar lo que dice Dios sobre un falso profeta, tal vez ellos se van a arrepentir de su pecado. Joseph Smith era un falso profeta. Joseph Smith dio varias profecías que no pasaron. Vimos la historia de esta iglesia de Mormón que está lleno de error. Vimos que las profecías de Smith fracasaron. Y la próxima vez, Dios mediante, vamos a ver la doctrina de Iglesia de Mormón que contradice la palabra de Dios. Dios era como nosotros somos ahora y es un hombre exaltado. Acuérdense que Dios, nuestro Padre Celestial, era un niño inmortal como nosotros, subió escalón por escalón en su progreso hasta que ha llegado al punto donde está ahora. Antes que ustedes dicen que yo me he caído de gracia, estoy leyendo citas de los presidentes, los profetas y los apóstoles de la Iglesia de Mormón. Escucha lo que dijo otro presidente. Dijo, cuando nuestro padre Adán vino al huerto del Edén, entró con un cuerpo celestial y trajo Eva, una de sus esposas, con él. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días. Él es nuestro Padre y Dios. Brigham Young, el segundo presidente de los mormones, dijo esta última cita, que Dios es Adán y que tiene algunas esposas. José Smith dijo que Dios el Padre caminó en la tierra como los hombres caminan en la tierra hoy en día y que Dios tiene un cuerpo. En Doctrina y Convenios, un libro de los mormones, 130:22, dice, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Pero ¿qué dice aquí en Juan capítulo 4, versículo 24? Juan 4, 24. Aquí la Biblia dice, Dios es espíritu. Está hablando sobre Dios el Padre, que es espíritu. Ahora vamos a Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Aquí Jesús está hablando. Y Jesús dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. La palabra de Dios dice que el Padre es espíritu. Y dice que un espíritu no tiene hueso ni carne. El Dios de los mormones no es el Dios de los cristianos. Los mormones creen que Dios era hombre. Estamos estudiando la doctrina ahora de los mormones.
Y primero tenemos teología propia. Teos significa Dios. Teología propia es el estudio del Padre. Y aquí tenemos diciendo ellos que Dios era hombre. Un problema grave con estas sectas es que ellos tienen más revelación de la Biblia. Los católicos tienen al Papa, quien recibe revelación de Dios. Por eso ellos piensan que María, cual no aparece en la Biblia, la Virgen María, ascendió al cielo, que ella ya en su cuerpo ascendió al cielo. No están seguros si se murió primero y después resucitó o si como Enoch Dios le llevó arriba al cielo. Pero en su cuerpo se fue al cielo. Esta doctrina no aparece en la Biblia. Sabemos los adventistas tienen su profeta Ellen White y sus doctrinas extrañas que fueron inventados después de una profecía falsa cuando todos treparon la montaña esperando a Jesús. Todas estas sectas tienen otra revelación además de la palabra de Dios. Y esto es un gran problema con ellos. Los mormones rechazan la doctrina de la Biblia que hay un solo Dios. Ellos tienen algunos dioses. Dicen que ellos dicen que el universo tiene muchos dioses que eran hombres. Y los hombres crecen y después son dioses. Y ellos tienen hijos espirituales, también dioses. Por eso ellos son politeísticos. Significa que poli significa más que uno, que tienen algunos dioses. Los mormones tienen muchos dioses, pero cristianismo es monoteístico, un solo Dios. Abre la Biblia, Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Aquí la Biblia dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios. No hay otro fuera de Él. Los mormones niegan la palabra de Dios, que hay un solo Dios. Y también niegan la doctrina de la Trinidad. Y más específico que los tres miembros de la Trinidad son de la misma sustancia e iguales en poder y gloria. Un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sola sustancia, de la misma sustancia. Jaime Talmage es un líder de los mormones. Él escribió que estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son separados y distintos físicamente. La doctrina cristiana de la Trinidad es que en la deidad hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, de la misma esencia o la misma sustancia, pero tres personas. Creemos en un solo Dios. Los mormones creen en algunos dioses. Y el libro de Abraham, en la perla de gran precio, otro libro de los mormones, dice en 4:1, entonces el Señor dijo, descendamos. Y descendieron en el principio, y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Nosotros leemos algo semejante en Génesis. Dice, descendamos pues, dice en Génesis 11. Y dice, hagamos el hombre en nuestra imagen. Dios, entre la Trinidad, está hablando. Hagamos al hombre, descendamos, un solo Dios en tres personas. Pero ¿qué dicen los mormones? Los dioses son politeísticos, tienen algunos dioses, lo que es contrario a la palabra de Dios. Los mormones también rechazan los antropomorfismos de la Biblia. Un antropomorfismo atribuye una característica del hombre a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios tiene manos. Pero la Biblia también dice que Dios es espíritu y un espíritu no tiene manos. Entonces la Biblia es contradictoria o utiliza lenguaje figurativo. Y eso es lo que entendemos, estos antropomorfismos
atribuyendo características del hombre a Dios para ayudar al hombre, nosotros, para entender a Dios, porque nosotros somos débiles en mente. Cuando los mormones dicen que Dios era un hombre quien caminaba en la tierra tal como nosotros hoy en día y que no puede estar en más que un lugar a la vez porque su cuerpo lo prohíbe, otra vez ellos niegan la palabra de Dios. Ellos dicen que Dios es limitado. También ellos dicen que Dios crece en su perfección. Es de su doctrina, que Dios era un hombre como nosotros, pero ha crecido y ahora es Dios. Y ellos creen que ellos también son hombres ahora, pero ellos van a crecer para ser dioses, tal como Jesucristo. Ellos dicen, vamos a ver lo que ellos creen sobre Jesucristo. Pero ahora, abre la Biblia a 1 Reyes 8, 27. 1 Reyes 8, 27. Aquí dice que Dios es omnipresente. Él mismo creó tiempo y espacio y no puede ser limitado por ellos. Dice aquí, pero es verdad que Dios ha de morar sobre la tierra. He aquí que el cielo y el cielo de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces vemos que Dios es omnipresente. Ellos dicen que Dios es limitado. Ellos dicen que Dios crece, pero sabemos que Dios no cambia. Es lo que dice la Biblia. Vamos a Salmos ahora. Entonces solamente estamos probando que las doctrinas de los mormones no provienen de la Biblia y que sus doctrinas contradicen la Biblia. Entonces cuando ellos dicen que creen la palabra de Dios, ellos creen en sus otras revelaciones más que la palabra de Dios. Aquí en 36:7 dice, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Dios tiene alas? Claro que no. Es lenguaje figurativo. Vamos a Salmo 91:4. Salmo 91:4. Esta es una metáfora que Dios tiene alas. La Biblia también dice que Dios tiene manos, boca, nariz. Estas cosas es lenguaje figurativo. En Salmo 91:4 la Biblia dice, hablando de Dios, con sus plumas te cubrirá. Otra vez, ¿Dios tiene plumas? Claro que no, es lenguaje figurativo. Dios no tiene alas, Dios no tiene plumas, Dios no tiene manos, Dios no tiene boca, Dios no tiene nariz, es lenguaje figurativo. Pero los mormones dicen, vea, Dios tiene un cuerpo, Dios es espíritu. Un espíritu no tiene hueso ni carne. Vamos a Juan capítulo 10. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Juan 10:9. Juan 10:9. Y aquí Jesús está hablando. Y Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Jesús es una puerta? Claro que no. Otra vez, es lenguaje figurativo. No es lenguaje literal, es una metáfora. La doctrina de los mormones sobre Dios al Padre contradice la palabra de Dios. También ellos dicen que Dios crece. Vamos a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Entonces, todos estos versículos que estamos leyendo contradicen la doctrina de los mormones. La Biblia contradice la doctrina de los mormones. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. O sea, no cambia, no crece en santidad. La doctrina de los mormones sobre Dios al Padre contradice la palabra de Dios. Ellos dicen que Dios tiene un cuerpo. La Biblia dice que Dios es espíritu. Ellos dicen que Dios crece. La Biblia dice que Dios no cambia. Ellos dicen que Dios no puede ser en dos lugares al mismo tiempo. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Ellos dicen que el hombre será Dios. Jehová dice que Él no dará su gloria a otro.
Ellos creen en muchos dioses. La Biblia dice que hay un solo Dios. Los mormones también se equivocan en cristología. Abre la Biblia Juan 1. Cristología. Este es el estudio de Jesucristo. En Juan 1:14 vamos a leer. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo nos enseña que Jesús existía antes de la encarnación, antes que Jesús vino a la tierra, tomando un cuerpo verdadero. Él existía antes de la encarnación, pero los mormones dicen que entre los hijos espirituales de Elohim es un nombre de Dios en el Antiguo Testamento, entre los hijos espirituales de Elohim, Jehová es el primero y Jehová es Jesús. O sea que Jesús nació del Padre, según ellos. Y que todos los otros son menores. O sea, Dios tiene muchos hijos, dicen ellos. Entonces, ellos dicen sobre Jesucristo que es el primer nacido del Padre, de Elohim. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Por eso ellos dicen que nosotros vamos a estar como Jesús, que Jesús crece. Él es el primer hijo nacido, por eso Él ha crecido más que los otros que nacieron después de Él. ¿Dónde aparecen esas doctrinas extrañas? No están en la Biblia. Esas cosas son inventadas. ¿Por qué? Por la nueva revelación que ellos han recibido. La única regla para nuestra fe es la palabra de Dios. La regla para nosotros, la revelación de Dios para nosotros hoy en día es la Biblia. La Biblia nos dice que es theonusto, significa que Dios respiró estas palabras, que la manera que Dios habla con nosotros hoy en día por medio de su palabra. Esto es Dios hablando con nosotros hoy en día en su palabra. Por eso, arde el corazón cuando leemos la palabra y Dios abre nuestro entendimiento. Es Dios hablando con nosotros. Ahora abre la Biblia Mateo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18 a 20 vamos a leer. Mateo 1, 18. Ellos también se equivocan sobre el nacimiento virginal de Cristo. Brigham Young, el segundo presidente de los mormones y profeta de los mormones, después de la muerte de José Smith, el fundador de esta secta y el primer presidente, dijo que Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo. Voy a leer lo que él dijo. Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por la misma persona en el huerto del Edén y quien es nuestro Padre en el cielo. Ellos dicen que Dios el Padre es Adán y que Jesús nació por él. La doctrina es que Adán es un hombre exaltado. Tuvo relaciones sexuales con la Virgen María y nació Jesús. Esto es herejía. Esto no aparece en la Biblia. Aquí en Mateo 1, 18 a 20 vamos a leer. Ellos niegan el nacimiento virginal. Una doctrina esencial a la fe cristiana. Aquí en Mateo 1, 18 a 20, la Biblia dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Era un nacimiento milagroso y virginal lo que ellos niegan. Ellos dicen que Adán es Dios. Jesucristo
es nuestro gran sumo sacerdote, dice en el libro de Hebreos, y el único mediador entre Dios y el hombre. Pero los mormones tienen otra doctrina sobre el sacerdocio. Abre la Biblia, Hebreos capítulo 7. El sacerdocio ahora vamos a ver. José Smith, el fundador de los mormones, recibió dos visiones para reestablecer los sacerdotes en la iglesia. Pero este libro de Hebreos enseña la preeminencia de Jesucristo y su superioridad a los sacerdotes en la línea de Aarón. Dice que ahora que Cristo ha venido, el orden viejo ha desaparecido porque lo que tenemos ahora en Cristo es mucho mejor. Jesús es superior, Jesús es preeminente. José Smith escribió Doctrina del Evangelio, lo que consiste en 26 capítulos. Y el capítulo más largo de todo es el capítulo sobre el sacerdocio. Él recibió dos visiones. En su primera visión, él y Oliver Cowdery recibió una visita por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista reinstituyó el sacerdocio de Aarón y de los levitas. En la segunda visión, ¿quién apareció a él? La primera visión, Juan el Bautista. Segunda visión, Pedro, Jacobo y Juan apareció a estos dos. Y el sacerdocio de Melquisedec fue restaurado. Entonces ellos dicen que nosotros tenemos el sacerdocio en la iglesia de Mormón porque Juan el Bautista nos dio, porque Pedro, Jacobo y Juan nos dio. Y ahora nosotros somos los únicos sacerdotes en todo el mundo. Ellos creen que las llaves del sacerdocio están en las manos de una sola persona a la vez, y esta persona es el presidente de los mormones. Él puede delegar autoridad a otros. En su libro, José Smith escribe que el sacerdocio es el poder de Dios dado al hombre. Y este poder consiste en actuar para la salvación de la familia humana, en una manera como si Dios mismo estuviera obrando. Este sacerdocio también tiene el poder de dar el Espíritu Santo, de quitar pecado, de dar mandamientos con toda la autoridad de Dios. Esta doctrina es muy diferente que lo que encontramos en la Biblia. Hay una gran cima puesta entre las dos, una cima imposible cruzar. Antes que vino Jesús había sacerdotes humanos, los hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Dios separó la tribu de Leví en una ceremonia santa para ser sus sacerdotes. Los levitas no tenían terrenos, no podían sembrar, no tenían herencia. ¿Por qué? Porque Dios era su herencia. Ellos dedicaban todo su tiempo a servir a Dios, y muchos en el templo y el tabernáculo. Y de los levitas eran los sacerdotes. Pero estos sacerdotes humanos, ¿qué pasó? Se murieron, todos se murieron, y sus hijos les reemplazaron. El sacerdocio de Jesús es mucho mejor porque Jesús no se muere. Jesús vive. Y esto es lo que enseña todo el libro de Hebreos, que Jesús es mucho mejor. Aquí en Hebreos 7:23, vamos a leer lo que dice. En Hebreos 7:23 dice: y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 23 explica que los sacerdotes levíticos de la línea de Aarón no podían continuar para siempre a causa de la muerte.
y por eso una sucesión era necesaria. Cuando se murieron sus hijos, les reemplazaron. Al contrario, Jesús tiene un mejor sacerdocio. Y el sacerdocio de Jesús, dice aquí, no cambia, es inmutable, lo que significa no cambia. Pero la palabra griega aquí, que se traduce inmutable, es aparabatos. Esta palabra significa intransferible. Entonces, primero lo que hemos visto es que el sacerdocio de Aarón, lo que dicen los mormones que ellos tienen hoy en día, terminó, ya no existe. Lo que vemos es que esta palabra aparabatos significa intransferible. ¿Pero qué dicen los mormones? ¿Qué dicen? Que Jesús transfirió este sacerdocio que es intransferible a ellos. Ellos contradicen la Biblia otra vez y otra vez y otra vez. Este sacerdocio de Jesús, el sacerdocio melquisedequiano, no se puede dar a otro. Esto es lo que dice aquí en Hebreos 7:24. Pero los mormones dicen que ellos tienen este sacerdocio. Por eso sabemos que esta visión de José Smith era falsa. ¿Cómo podemos probar las visiones? Si contradicen la palabra de Dios, son visiones falsas, no son verdaderas. Y esto explica las visiones de José Smith. Uno, Cristo vive, no está muerto, resucitó triunfante. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y dos, ¿quién es digno de ser un sacerdote en la línea de Jesús? Lo que dicen los mormones que son sacerdotes en la línea de Jesús. Dos razones aquí que ellos no han reemplazado Jesús. Uno, porque Jesús vive, y dos, porque nadie es digno de reemplazar a Jesucristo. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿De dónde vienen todas estas doctrinas extrañas? Nueva revelación. Nueva revelación. Hay que probar todo por la palabra de Dios. Ahora, vamos a otro tema, antropología. Antropología es el estudio del hombre. Antropos es la palabra griega para hombre, antropología, el estudio del hombre. Aquí en Doctrina y Convenios, otro libro de los mormones, en 93:29 dice también, el hombre fue en el principio con Dios. Ellos dicen que el hombre era con Dios. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que el hombre es eterno. Están diciendo ellos que el espíritu del hombre es eterno. Y después Dios dio cuerpos a estos espíritus. Pero ellos están diciendo que el hombre es eterno. ¿Quién es eterno? Dios. ¿Alguien más? Nadie más. Solo Dios es eterno. Esto es lo que enseña la Biblia. Nosotros tenemos un principio. Dios es eterno, Jesús es eterno, el Espíritu Santo es eterno porque son tres personas en un solo Dios. Esta es la doctrina de la Trinidad. Para ser un cristiano hay que creer esta doctrina de la Trinidad. Ellos rechazan Génesis 1 y 2, lo que dice, en el principio creó Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Otra vez y otra vez, por medio de su nueva revelación, ellos inventan doctrinas extrañas. Abre la Biblia, Juan capítulo 10, versículo 34. Juan 10, 34. Entonces, ellos dicen que el espíritu del hombre siempre ha existido, pero más que esto, ellos dicen que el hombre, todos los hombres serán dioses, o todos los hombres fieles serán dioses. Dicen que Dios era un hombre, pero ha crecido y ahora es un Dios, y que los hombres también van a crecer para ser dioses. Ellos dicen que Juan 10, 34 enseña esto. Dice, Jesús les respondió,
¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Esta es una cita de Salmo 82. Por eso, cuando leemos en el Nuevo Testamento, está escrito. Se refiere al Antiguo Testamento. Está escrito en el Antiguo Testamento. Aquí está escrito en Salmo 82. Pero igual este no prueba la doctrina de los mormones porque ellos dicen que el hombre será un Dios. Aquí dice dioses sois, tiempo presente. Los mormones dicen en el futuro. Pero ¿de qué habla Salmo 82? Está hablando sobre jueces en el mundo. Y la Biblia dice que jueces ordenados por Dios son dioses. Ahora, en realidad no son dioses, pero como ellos tienen el poder y la autoridad en el mundo para juzgar a otros hombres como son jueces ordenados por Dios, por eso dice que son dioses. Pero igual uno de los mormones mismos, Jaime Talmage, otra vez dijo que esto nomás es un título de un juez. José Smith predicó lo que fue publicado en el periódico Tiempos y Temporadas en 15 de agosto de 1844, que Dios es un hombre. Dijo que Dios mismo vivía en la tierra como Jesús. Después, José Smith dijo a su congregación que ellos tienen que aprender a ser dioses. ¡Qué blasfemia! Que el hombre tiene que aprender a ser Dios. Hay un solo Dios que no da su gloria a nadie. Él es Jehová Dios. Él es el único glorioso. Ellos dicen que estos dioses, las personas, van de un grado a otro, creciendo de gracia a gracia, de exaltación a exaltación, hasta que puedes sentar en gloria como ellos que se sienten en poder eterno. José Smith escribió que hay muchos dioses, que los hombres van a crecer para ser dioses. Esta es la doctrina de los mormones. Los hombres crecen para ser dioses. Espera hasta que vemos la doctrina de ellos sobre la escatología, el fin, los fines de los tiempos, los últimos tiempos. Ahora vamos a Isaías. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este asunto. En Isaías 43. Vamos a leer versículo 10. Isaías 43, 10. Aquí la Biblia dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí está diciendo que no hay más dioses, no habrán más dioses. Vamos al próximo capítulo, 44 y versículo 6. Dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Al próximo capítulo, 45 y versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Este mismo capítulo, versículo 21. Publicad y hacedlos llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses son? Un solo Dios. El hombre no va a ser un Dios. Dios no da su gloria a nadie. Ahora, vamos a amartiología. ¿Cuál es el estudio de pecado? Los mormones, abre la Biblia, Romanos 5, 12. Los mormones no creen en pecado original. Ellos dicen que los niños no son pecadores, no tienen pecado hasta que llegan unos 8 años, según ellos. Pero aquí en Romanos 5:12,
Romanos 5:12, la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, hay algunas interpretaciones de este versículo, pero el asunto es que Adán era nuestro representante en el huerto del Edén, y cuando él pecó, como nuestro representante de la raza humana, nosotros pecamos en él, y todos somos culpables por eso. Todos pecaron. Aquí no hay una excepción para niños, lo que dicen los mormones. Vamos ahora a otra doctrina de los mormones, soteriología, la doctrina de la salvación. Soteriología. Todas estas doctrinas son de teología sistemática. Entonces estamos analizando todos los errores, probando de la Biblia que las doctrinas extrañas de los mormones no son lo que enseña nuestra única regla. La Reforma fue caracterizada por las 5 solas. Tenemos sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y a Dios, y solo a Dios sea la gloria. Las 5 solas. Uno de estos es sola fe, que somos salvos únicamente por medio de la fe y nada más. Fe en la sangre de Jesús para limpiarnos de nuestro pecado. Fe en su muerte como sacrificio por nosotros y en su resurrección por el poder que nos da vida y vida eterna. Los mormones niegan que somos salvos únicamente por la fe. Niegan sola fe. Hay tantos versículos que podemos leer sobre esto. Leamos uno nomás, en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Además de Efesios 2, 8 y 9, tenemos Gálatas 2, 16, Romanos 3, dice algunas veces en Romanos 3, versículo 28 es un ejemplo. En Efesios 2, 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces aquí la Biblia está clara que somos salvos únicamente por la fe, la gracia de Dios que viene a nosotros por medio de fe en Él. Escucha a esta cita de Jaime Talmage, un líder, un teólogo de los mormones, que la bendición de redención de pecados individuales tiene la condición de esfuerzo individual. Eso es lo que él dice. Escucha lo que dijo Brigham Young, el segundo presidente de los mormones, en Discursos 4, 219 y 220. Él escribió, no hay un hombre o mujer quien viola los pactos hechos con su Dios que no serán obligados a pagar la deuda. La sangre de Cristo nunca lo lavará. Tu propia sangre tiene que expiarlo. Young dijo, el segundo presidente de los mormones, el profeta de los mormones, el apóstol de los mormones, dijo que la sangre de Jesús no es suficiente para limpiar nuestro pecado, que nuestros propios esfuerzos limpian nuestro pecado. Otra vez, herejía, después de herejía. Abre la Biblia, 1 de Juan, al fin del Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 7. Antes de Apocalipsis. Aquí dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es un solo versículo, pero hay muchos, que el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, es suficiente para limpiar todo nuestro pecado. Ahora, ellos también dicen que lo que es necesario para recibir el perdón de pecado es
bautismo, poner las manos por un sacerdote de los mormones y buenas obras. Entonces, además de fe, hay que ser bautizado por un sacerdote de los mormones. Un sacerdote de los mormones tiene que dar el Espíritu. Ellos dan el Espíritu Santo también. Me olvidé decir eso. Los sacerdotes de ellos dan el Espíritu Santo por poner sus manos. Y buenas obras. La Biblia dice, Efesios 2:8-9, Gálatas 2:16, Romanos 3:28, somos salvos por fe. No hay nada que nosotros podemos hacer para ganar nuestra salvación. Es un don de Dios. Dios hace todo. Estas son las doctrinas extrañas de los mormones. También el bautismo de los mormones. Ellos bautizan para gente que ya se murieron. Abre la Biblia, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 19. Gente que ya se murieron, ellos hacen servicios de bautismos para los muertos. Billones han muerto sin ser bautizados y por eso los mormones hacen bautismos para ellos en el mundo de espíritus. Y ellos son espíritus, ¿ya? Están en el mundo de espíritus y ellos tienen libre albedrío para aceptar el bautismo o para rechazar el bautismo. ¿Por qué? Esto es lo que creen, que sin ser bautizado de un sacerdote mormón es imposible tener vida eterna y perdón de pecado. Por eso ellos están bautizando todos esos muertos. Y ellos dicen que los muertos son espíritus. En el mundo de espíritus, ellos tienen libre albedrío para aceptar este bautismo o rechazar el bautismo. Estas cosas no aparecen en la Biblia. Aquí dice en 1 Corintios 15, 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Pero agua ni aparece aquí. La palabra para bautizar aquí es baptizo y significa tener una condición completamente cambiada, como un resultado de identificar con alguna cosa, con algo. Aquí Pablo dice bautizar por los muertos. En versículo 31, él explica qué es este bautismo por los muertos. Aquí no añadimos agua aquí. No está hablando sobre un bautismo en agua. Hay algunos tipos de bautismos, lo que nosotros ya hemos visto cuando estudiamos eso. En versículo 31, el apóstol nos dice qué es este bautismo para los muertos. Cuando él dice, cada día me muero. Se muere a este mundo, se muere al pecado, a su vida anterior para vivir para Jesucristo, para estar identificado con Jesucristo, sufriendo por el Evangelio y muriendo. También hemos visto cuando estudiamos la palabra muerte, que la palabra muerte significa sufrimientos en este mundo. Esto es lo que dijo el rey David en los Salmos. Y este es un bautismo, sufriendo, muriendo al pecado, muriendo a nuestra vida anterior. Este es un bautismo. Jesús dijo que su muerte era un bautismo. Jesús dijo eso. Y Pablo dice la misma cosa. Nuestra condición cambia completamente ahora que estamos en Cristo y este es su asunto aquí en 1 Corintios 15. Si no resucitamos después de morir, ¿qué valor tiene nuestro bautismo por los muertos en que sufrimos por el Evangelio y nos morimos cada día al pecado y al mundo? ¿Qué valor tiene si no hay una resurrección? Este es el asunto del pasaje. Los mormones dicen que los muertos tienen la oportunidad para arrepentirse y ser salvos. También como los testigos de Jehová, los adventistas dicen que el castigo, el infierno, no es eterno. Hay un fin al castigo. Hemos estudiado Mateo 25, 46, Marcos 9. Enseña que el sufrimiento en el infierno no tiene fin, es para siempre. Y para ser salvo, ellos dicen que
Hay que ser bautizado, poner las manos para dar al Espíritu Santo y obras. Ahora, vamos a ver la última doctrina de los mormones y terminamos. Escatología es el estudio de las últimas cosas. Ahora, ellos dicen que hay 3 cielos, 3 niveles en el cielo. Brigham Young, el líder después de la muerte de José Smith, el fundador de los mormones, dijo que el propósito para que Dios creara al hombre era para que podamos ser dioses como Él. Se refieren a esto como exaltación. En este caso, ni hay un versículo en toda la Biblia que los profetas de los mormones pueden arrancar fuera del contexto para decir, vea, la Biblia enseña esto. En este caso no hay nada. En la escatología de los mormones hay 3 cielos, la celestial, terrestrial y celestial. La mayoría de las personas vivirán en la celestial, donde viven ellos que han sido carnales y diabólicos, desobedientes, mentirosos, ladrones, han rechazado a Jesús. El segundo reino es la terrestrial, y allá viven cristianos, quienes no aceptaron las doctrinas de los mormones. Ahí viven los mormones, quienes no eran obedientes. Y el cielo más alto de todos es la celestial, y este cielo más alto tiene 3 niveles. En el nivel más alto, la persona es un Dios. Y la persona, quien es un Dios, tiene su propio planeta. Tiene algunas esposas para tener muchos hijos espirituales. Ellos también serán dioses de sus propios planetas. ¿Dónde aparece en la palabra de Dios? Esta es la importancia de la palabra. Nueva revelación. Hay que probar por la palabra de Dios. Hay que probar todo por la palabra de Dios. Y aquí fracasa la doctrina y la nueva revelación de los mormones. ¿Por qué? Porque contradice lo que dice la única regla para nuestra fe. Abre la Biblia a Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Aquí la Biblia dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esta es la promesa que tenemos, que vamos a estar con Dios para toda la eternidad en su presencia y que Él será nuestro Dios. Ese es el principio Emmanuel que encontramos en toda la Biblia, Dios con nosotros. Y Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No vamos a ser dioses con nuestros propios planetas. ¿Qué doctrina extraña? Todas estas creencias extrañas provienen de nueva revelación, tal como tienen los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová, los pentecostales, los mormones tienen revelación extra bíblica y por eso todos estos grupos tienen doctrina extraña. Hace poco tiempo, los mormones tenían 8 billones anuales en entradas y gastaron más que $500 millones cada año en misiones. Andan con sus corbatas negras, con sus camisas blancas con manga corta. Se ve anciano algo escrito allá en su camisa. Están en todas las ciudades del mundo. En muchos casos, estos misioneros de los mormones han memorizado su diálogo. Ellos ya saben lo que van a decir antes de tener la conversación con la persona. Y ellos dominan la conversación para que ellos puedan controlar su propia doctrina en la conversación. Pero hay una cosa para que los mormones no son preparados. Y esta es las profecías de José Smith. Porque eso no aprenden. El fundador de los mormones, José Smith, se equivocó en varias profecías. Si nosotros
Podemos abrir los ojos de estos misioneros a las falsas profecías de José Smith. Tal vez ellos van a saber que él es un profeta falso. Se van a arrepentir de su pecado para confiar en el único Salvador del mundo, Jesucristo. La próxima vez que tengamos la oportunidad para hablar con los mormones, hagamos eso. Enséñales con amor que la doctrina de ellos es equivocada porque José Smith profetizaron algunas profecías falsas.